Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir y esta es la sesión de No esperes a Drupal 8 para ampliar tu juego de herramientas. Le he cambiado el nombre para que entrara en la primera slide sin quedar muy feo. Y nada, como lo primero es lo primero, voy a presentarme. Me llamo Salva Molina, o Salvador, si preferís, como queráis. Me podéis encontrar en drupal.org como slv-, pronunciado self. Y nada, soy desarrollador de Drupal, trabajo en una empresa que se llama Code Enigma, es una empresa inglesa y bueno, pues ahí os dejo mi blog, A Dev from the Plains, en el que de vez en cuando intento escribir cosillas sobre experimentos varios con código y un poco sobre generación de código y demás. Y además, como podéis ver, pues doy también clase de dibujo en el blog. ¿De qué vamos a hablar? Pues sobre todo de generación de código. La charla va enfocada a generación de código principalmente. Si da tiempo haré una demo de alguna otra cosilla, pero en principio el objetivo es presentaros una herramienta para generar campos personalizados en Drupal sin tener que recurrir a programarlo todo desde cero y luego hablar de un par de frameworks para escribir nuestros propios generadores de código. Los objetivos que yo me he propuesto para esta charla es que al final todos los que habéis venido, si escribís código de una forma o de otra, es decir, me da igual que seáis backend, que seáis frontend, hagáis lo que hagáis, todos los que escribáis código podáis utilizar alguna de estas herramientas en vuestro día a día pues para quitaros un poco de tiempo de desarrollo en lo que vienen siendo las tareas más mundanas y que podamos o que podáis centraros de esa manera en ser más eficientes en el trabajo y sobre todo el objetivo final es el poder dedicar tiempo a los problemas de verdad, ¿vale? Como desarrolladores de software o desarrolladores web, supongo la mayoría de los que estamos aquí, al final nuestro trabajo es dar solución a los problemas de la vida real, a los problemas que tienen nuestros clientes con el software o con las páginas que les hacemos. Y bueno, para eso tenemos que ser eficientes y que intentar aprovechar el tiempo. Entonces no podemos ayudar mucho a nuestros clientes si tenemos que dedicar un montón de horas perdidas a pelearnos con APIs de Drupal que no entendemos y que en algunos casos no son necesarias entender. Si alguno quiere seguir las slides directamente en su ordenador o en su tablet mientras las voy enseñando, pues estas están en GitHub, ¿vale? salvamomo.github.io, DrupalCamp Jerez de 2015. Lo dejo ahí por unos segundos por si alguien quiere cogerlo. Vale. Así que nada, voy a entrar directo al grano. La primera herramienta que os quería enseñar se llama, bueno, es un generador para campos personalizados en Drupal y se llama The Field Type Generator. Y bueno, es un acrónimo, ¿vale? Es FTG, si la queréis encontrar en drupal.org y echarle un vistazo. Yo voy a enseñar ahora una pequeña demo. Entonces, antes de seguir, me gustaría saber un poco qué conocimiento tiene la gente de campos personalizados en Drupal. Así que voy a hacer un pequeño experimento. ¿Podéis levantar toda la mano? Todos. De todos los que estáis aquí, ¿podéis bajar la mano los que alguna vez hayáis programado un campo personalizado? Vale, ¿y podéis bajar la mano los que no lo hayáis programado pero sepáis lo que es o hayáis usado alguno? Vale, bien, eso es bueno porque probablemente alguno de vosotros, la próxima vez que lo volváis a hacer, podréis aprovechar esta herramienta. Para los que no lo sepáis, el módulo link, no sé si se ve bien la imagen, creo que sí. El módulo link, supongo que sí que lo conoceréis todos, es un ejemplo de un campo personalizado o un tipo de campo dentro de la API de Drupal. Nos da simplemente un campo para el título o para una etiqueta y otro campo para la URL. Entonces, cuando queremos mostrar una URL, pues lo podemos hacer mediante este campo y que no se vea solo la URL, sino que se vería la propia etiqueta y con el enlace al sitio correspondiente. Esto es muy común y nos da mucha flexibilidad porque podemos crear nuestros tipos de campos de tal manera que a la hora de desarrollar nuestro modelo de datos podemos guardar los datos como queremos en la base de datos. Es decir, no sé si tenéis la sensación muchas veces de que por falta de tiempo, cuando estamos modelando, estamos diseñando una aplicación, tendemos a utilizar solo lo que Drupal nos da por defecto. Es decir, tenemos tipos de contenidos o entities y enseguida pensamos la mejor solución de la aplicación en base a eso, no en base a lo que nos da la API de Drupal. ¿Por qué?
porque es más cómodo desde la interfaz, evidentemente. Pero muchas veces lo que necesitamos no es lo que nos da la interfaz, sino lo que tenemos que hacer, lo que podemos programar utilizando la API. Esto tiene un problema, porque estos campos son muy flexibles, pero tienen un gran problema, que pasa con muchas cosas más de Drupal. Pues para empezar, tenemos que implementar muchos hooks para poder tener un campo personalizado. Se nos puede ir la broma fácil a 8 hooks, y hooks en Drupal ya sabemos lo que significa: arrays por todos los sitios, irte a leerte la API, irte a buscar documentación para ver cómo se escriben las cosas. Algunos de los elementos de esos arrays no sabemos ni siquiera lo importantes que son, y muchas veces no son necesarios para la tarea que estamos intentando desarrollar, pero aún así tenemos que escribirlos. Luego, por supuesto, tenemos que escribir el esquema para la base de datos, tenemos que crearnos nuestro widget para poder mostrar el formulario con el campo personalizado, y esto al final pues es tiempo de desarrollo. Tiempo de desarrollo que no estamos utilizando en resolver el problema en sí y en aportar mejoras sustanciales a nuestro producto, sino simplemente a pelearnos con las tripas de Drupal. Entonces, bueno, para solucionar esto, yo personalmente, y bueno, en la empresa en la que trabajo, hemos trabajado mucho con este tipo de campos, y yo llegó un momento en el que me cansé y dije ya, porque esto al final está quitando un montón de tiempo y no me puedo centrar en la tarea. Siempre acabo recurriendo a las mismas cosas o perdiendo varias horas en cosas que ya sé las que son y ya sé las que quiero, ya sé cómo quiero hacerlas. Entonces no tengo por qué perder 1 hora o 2 horas o a veces incluso más implementando cosas que son muy triviales. Entonces directamente voy a saltar a la demo, voy a enseñar un poco cómo funciona este módulo para que os hagáis una idea. Bien, lo tengo instalado en una copia local, ¿vale? Tengo aquí un Drupal. Y como es no sé si lo tengo... Vale, creo que está habilitado. Bueno, pues directamente cuando instalamos el módulo no ofrece ningún menú ni nada, porque es un módulo para desarrolladores, no es algo que vayamos a querer en nuestro portal en producción. Vamos a la ruta FTG y tenemos aquí un pequeño formulario que es para declarar. Al final, cuando declaramos un campo personalizado, vamos a necesitar un módulo en el que meterlo. Entonces, en este primer campo vamos a meter la información habitual de un módulo. Bueno, antes de seguir, os voy a explicar lo que voy a implementar, que está basado en un caso real, que ¿vale? Es un caso casi idéntico que tuve en un proyecto. Y en el que bueno, teníamos artículos que eran una especie de artículos de investigación, y los editores necesitaban poder referenciar de vez en cuando, editar los artículos y añadir como contribuciones de distintos autores. Es decir, esto es una investigación o es un estudio, pues yo quiero decir que en tal fecha tal autor, que además resulta que es un usuario del portal en Drupal, hizo esta contribución. Entonces, bueno, pues le vamos a llamar al módulo, para este caso, cambios de autor. Como podéis ver, he practicado la demo. Nada, pues una descripción, si tenemos alguna dependencia que sepamos que vamos a usar para plugins de CTools o cualquier cosa, pues las metemos. De momento lo voy a dejar vacío. Y nada, el paquete y listo, esto no tiene más. Y ahora es cuando aquí definimos lo que realmente nos interesa, lo que queremos que nos ahorre trabajo, es decir, los detalles del campo. Al final, el campo personalizado o el campo compuesto va a tener varias columnas en la base de datos, pues eso es lo que estamos definiendo aquí. Vamos a darle primero un nombre al campo, luego una descripción y luego vamos a definir nuestras columnas. Pues nada, el nombre del campo el mismo. Y empezaría definiendo la columna. En mi caso, lo que me hacía falta era, por ejemplo, una referencia a los usuarios, a los usuarios del portal. Entonces, como va a ser una referencia a una entidad, pues la voy a llamar UID, ¿vale? Para seguir con la nomenclatura de Drupal. Y en tipo podemos seleccionar los distintos tipos que acepta la base de datos de Drupal, ¿vale? Los distintos tipos que nuestro esquema puede tener. Entonces, queremos un entero y aquí pues vamos a decir que va a ser medio.
El módulo tiene integración con algunos otros módulos de Drupal para facilitar también casos habituales. Por ejemplo, aquí hemos puesto que es un entero, entonces nos pregunta que si va a ser una referencia a una entidad. En nuestro caso, como es que sí, pues nada, le decimos que sí. Y bueno, esto en pantalla completa se ve bien, aquí sale un poco descuadrado. Pues nada, la entidad va a ser usuario y en concreto solo queremos referenciar a uno cada vez que va a hacer una contribución. Añadiríamos otra columna y bueno, queremos meter la descripción, ¿vale? Que va a ser un pequeño texto pues indicando qué tipo de contribución ha hecho el autor. Elegimos texto, el tamaño. Y de nuevo, cuando tenemos un text area en Drupal, muchas veces es posible que queramos utilizar un editor WYSIWYG. Entonces, también tiene integración con la que nos pregunta si queremos poder seleccionar el formato con el que el editor va a entrar esa información. Esto lo que hace es que no tenemos que crearnos otra columna aparte para guardar el formato con el que se ha guardado la contribución, sino que el módulo nos la va a crear por defecto. Y finalmente la fecha es lo que queríamos guardar para ver cuándo se ha hecho esa contribución. Así que nada, seleccionamos el formato datetime. En nuestro caso no va a ser requerido. Y como va a ser una fecha, pues al final todo el mundo quiere un jQuery calendar como poco, pues le decimos que sí, que use datePopup. Y ya está, con esto tendríamos definidas nuestras columnas y podríamos generar el módulo. No sé muy bien por qué me lo ha... Ah, vale, tenía ya uno por ahí. Bueno. Vale, pues lo descomprimo. Me lo llevo al IDE para enseñároslo y lo pego aquí. Bien, a ver si podéis ver esto. Bueno, no sé si se ve muy bien por el fondo oscuro, pero como podéis ver nos ha generado 3 archivos. El primero es el .info y como le hemos dicho que tenemos referencias a entidades más las fechas, pues directamente nos ha metido las dependencias en el .info para no tener que escribirlas nosotros a mano. Por supuesto nos ha generado también el esquema de la base de datos, ¿vale? Con su UID, descripción, el formato de la descripción y el campo para la fecha. Y finalmente, pues bueno, nos ha generado todos los hooks que hay que implementar cuando queremos un campo compuesto o un campo personalizado para File API. No voy a enseñar esto en detalle, pero que es básicamente código generado. Luego voy a subir el portal y podéis ver un poco el código que genera. Así que voy a instalar el módulo y lo vemos. Vale, pues con el módulo ya instalado me voy al portal, me iría a mi tipo de contenido artículo y añadiría el nuevo campo. Cambios de autor. Vale, y ahí tenemos nuestro campo para File API. Con un widget por defecto para no tener que programarlo pues todo desde cero. Guardamos configuración. Y ahora pues nada, voy a probarlo para comprobar que todo va bien. Bueno, pues por defecto, tal y como nos lo crea, mete además lo rodea con un fieldset que es colapsable para mejorar un poco la experiencia de usuario y que cuando añadimos una nueva entrada, si estamos usando múltiples valores, pues directamente se vayan colapsando las anteriores y que no nos llene la interfaz o el formulario de morralla. Entonces, bueno, tenemos el campo UID, aquí tendríamos que cambiar la etiqueta, por ejemplo, pero bueno, eso es algo que no se tarda nada.
Y no sé, pues tenemos a nuestro amigo Tracklev, por ejemplo, que podemos seleccionar como autor, poner una descripción, lo guardamos como filter y aquí pues podríamos decir que la contribución fue ayer, por ejemplo. Y ahí tendríamos nuestro field formatter por defecto, que no hace mucho, pero ya por lo menos nos muestra los campos, que es algo que Drupal pues no hace. Si tú no te creas un field formatter para tu tipo de campo, Drupal no te va a mostrar nada, ni siquiera los datos que hay en las columnas. Vale, pues bueno, esa es la primera demo. Esto es un módulo que puede ser una chorradica, yo estoy muy orgulloso de él porque es que realmente a mí me ha ahorrado mucho tiempo. Y yo sé que la gente que tiene que programar campos personalizados, lo voy a quitar que os distraéis. Yo sé que la gente que hace campos personalizados en Drupal, al final estas cosas llevan tiempo y decimos, reutilizo este que utilicé aquella vez, sí, claro, y ponte a reemplazar todos los strings, que te dejas que este lo has reemplazado mal, ahora no te lo lee, bueno, al final es tiempo que perdemos. Entonces, esto no nos lo ha hecho todo, ¿vale? No es que vayamos a terminar la tarea en 5 minutos, pero nos ahorra mucho, aunque luego tenemos que hacer ya la validación personalizada de los datos. A lo mejor, si queremos hacer los datos de aquella manera, tenemos que crear algún índice extra en el esquema y, bueno, pues el field formatter que necesitamos. Y bueno, pues esta es la primera herramienta, ¿vale? Si me habéis dicho que bastante de vosotros habéis escrito campos personalizados, así que espero que le echéis un ojo y os pueda ayudar. Y ya lo siguiente de lo que quiero hablar es un framework de generación de código para que cuando esta herramienta como tal no os sirva, pues podáis escribiros vuestros propios generadores. ¿Alguien conoce Yeoman? Vale, ¿alguien ha utilizado Yeoman? Vale. Bueno, pues para quien no lo conozca, es un nombre súper simpático, mira cómo nos saluda con el sombrero, seguro que de Albacete por lo menos. Y nada, es simplemente eso, un framework de generación de código escrito en Node.js, o bueno, escrito en JavaScript. Es básicamente un módulo de Node. Actualmente tiene cerca de unos 3.400 generadores para distintas plataformas, ¿vale? Para Symfony, Laravel, Angular, Express e incluso para Drupal. Drupal no hay tantos, pero sí que hay varios que podéis utilizar desde ya, simplemente con tener la herramienta instalada. ¿Cómo podéis instalar Yeoman? Pues bueno, necesitáis tener instalado Node en vuestra máquina y npm o el Node Package Manager, que viene a ser el Composer para Node.js. Entonces nada, sería npm install -g Yeoman y cuando queráis un generador en concreto, pues lo mismo, instalar y el nombre del generador. Y a partir de ahí es generar, bueno, pues utilizar el generador para lo que necesitéis. Entonces, bueno, como aquí lo que os interesa es ver el código y ver cosas funcionando, pues voy a enseñar la demo. Bien, esta demo en concreto, no os voy a engañar, la terminé ayer, ¿vale? No está contribuido todavía, pero va a estar contribuido dentro de muy poquito. Entonces, bueno, es un generador para tipos de entidades en Drupal, ¿vale? Para Custom Entities. Y nada, pues lo llamaré así, Drupal Entity Type. Bien, voy a tener que cambiar el fondo porque no se ve el texto así. Vale, no sé muy bien qué es lo que está fallando, pero como he cambiado los colores del terminal, no se ve la pregunta, así que os puedo decir lo que nos pregunta y os fiáis un poco de mí. Que no la veo ni yo. Bueno, la puedo marcar así y ya está. Bueno, lo primero que nos pregunta es el tipo de, ¿vale? El nombre de nuestra entidad, pues vamos a decir que queremos una entidad, no sé, dragón, porque nos gustan mucho los dragones y queremos una base de datos de dragones. Por si queremos que el nombre del módulo sea distinto, pues también nos lo pregunta, en este caso
quiero que sea dragón. Bueno, pues el módulo, el nombre humano va a ser dragón también, sin más, no me voy a complicar. Y una descripción, pues nada. Luego lo que nos pregunta es el nombre principal para la clase. Esto se va a utilizar para generar todas las clases que nos genera el módulo, ¿vale? Tanto los controllers como las clases en sí, como los views controllers e incluso para los formularios. Y bueno, nos pregunta, esto va a tener más opciones, ¿vale? Pero en principio solo nos pregunta si queremos un simple readme para luego añadir lo que necesitemos. Entonces nada, marcamos el readme. Bueno, no he comentado el funcionamiento de Yeoman porque me habéis dicho algunos que ya lo conocíais, pero básicamente es siempre igual. Cada generador lo que hace es definir una serie de preguntas a las cuales tenemos que dar lo que necesitemos y ya está. Entonces, en base a esos datos de entrada, Yeoman va a tener unas plantillas de código que nosotros hemos introducido de proyectos anteriores y va a reemplazar en los sitios necesarios pues bueno, las variables que son los datos de entrada. Entonces, con esas simples preguntas nos ha creado el punto .info, el install con el esquema, el punto .module con toda la implementación y los hooks necesarios. Y en concreto hay un módulo que a mí me gusta bastante que es Entity Operations, que permite definir tabs o distintas páginas o operaciones para entidades. Entonces, para cada operación hay que implementar un hook muy sencillo. Entonces, para cada entidad podemos definir todas las operaciones que queramos. Y por defecto nos da las típicas pestañas de View, Edit y Delete para nuestras entidades. Entonces, este generador lo que hace es que nos crea directamente para cada una de esas operaciones clases aparte para cada formulario. Además de integración con views y las clases y los controllers. Entonces, con eso generado, vale. Instalaría el módulo. No, me dice que no está. No tiene mucho sentido esto, pero bueno. Vamos a ver. No está. Vale. Gracias. Me creía que estaba ya dentro de la carpeta de módulos. Vale, al módulo. Bien, pues limpiamos cachés. Y aquí ya tendríamos nuestra entrada, ¿vale? En el menú de estructura, desde la que podemos añadir campos a Dragon, como a cualquier otra entidad a la que le podamos añadir campos. Y luego tenemos en la pestaña de contenido, pues igual, la parte de dragones. Esto es para filtrar una vez tengamos algún dragón, y bueno, pues añadiríamos uno. Puede ser un dragón grande rojo. Como podéis ver, aquí tiene sus pestañas para Edit y Delete. Esto por defecto no nos lo da Entity API, tenemos que utilizar o bien creárnoslo nosotros o bien utilizar algo como Entity Operations. Entonces, bueno, por eso yo dije, como al final acabo utilizando siempre Entity Operations, pues lo meto por defecto en el generador y ya está. Aunque será algo que luego pues probablemente lo cambie y sea opcional. Y bueno, aquí en el breadcrumb podemos volver a dragones y ya tenemos nuestra vista por defecto con la etiqueta, el ID y nuestros enlaces para las operaciones pertinentes. ¿Cuánto hemos tardado en generar esto? Bueno, pues fallos de la demo aparte, un minuto, se puede decir. Un minuto en el que no nos hemos tenido que preocupar de nada, solo de meter los datos que queremos y ya luego podemos dedicar el resto del tiempo a trabajar con el problema en cuestión. ¿Vale? Pues crearnos los campos que necesitemos para la entidad. En algunos casos a lo mejor le queremos añadir más propiedades al esquema, no solo lo que mete por defecto, porque por defecto
simplemente va a crear, bueno, el UID del usuario que mete, la ID de la entity, la etiqueta y los campos de fechas para la actualización y creación, por si queremos utilizarlos en Views. Vale. Bien, pues eso es Geoman. Si no los que lo conozcáis, entonces probablemente ya lo estaréis usando, ya estaréis aprovechando las ventajas que tiene. Los que no lo conozcáis, pues que sepáis que tiene ya generadores para Drupal, aparte de este que he enseñado, que estará contribuido dentro de poco, pues hay muchos más, ¿vale? Podéis mirarlos en geoman.io/generators. Hay generadores para, bueno, el boilerplate más básico de un módulo con varios hooks, hay generadores para plugins de layouts de CTools, que sabéis que es un poco rollete cuando tenemos que escribir un plugin de CTools de layouts, tener que crearnos los distintos ficheros y luego la TPL con sus regiones y demás. Entonces, os recomiendo que vayáis a la página y le echéis un ojo porque ahorran un tiempo considerable cuando es algo que repetimos muchas veces. No he metido nada en detalle de Geoman sobre cómo crear un plugin porque, bueno, al final, si alguno estáis interesado o interesada, hay bastante documentación en internet, ¿vale? Pero sí que he dejado un par de enlaces a mi blog. En uno de ellos hablo de cómo crear un plugin, ¿vale? Uno que cree para plugins para tipos de contenido en CTools, y otro era una pequeña review de los que me parecieron a mí más interesantes, y en ella he puesto, pues, bueno, la estructura que te generaba cada módulo, porque al final sí que se puede ir un rato en probar cada uno de los que existen. Entonces, como cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, pues puse la estructura y ahí podéis ver si es algo que os puede gustar o no, para descartar cuáles os pueden servir. Vale, la última herramienta de la que quería hablar es Genova. No me voy a extender mucho, va a ser muy rápido, porque es lo mismo que acabáis de ver con Geoman, pero para Drupal. Es un módulo muy underground, pero funciona y está para Drupal. Tenemos una especie de Geoman, creo que más o menos salió a en las mismas fechas que Geoman. Y bueno, pues como está en Drupal, la interacción en la línea de comandos se hace mediante Drush, aunque no es tan buena ni tan flexible como la de Geoman, ¿vale? Es mucho más sencilla. Y bueno, lo bueno que tiene es que si no os gusta JavaScript y no queréis tocarlo ni con un palo, pues bueno, podéis utilizar Genova para escribir generadores, que al fin y al cabo va a ser en PHP. El problema que tiene es que la API no está documentada, es decir, los generadores que tiene están ahí, funcionan, genial, maravilloso, pero para escribir un generador tenéis que mirar los que existen y, bueno, seguir un poco el código a modo de ejemplo. Lo dicho, Genova se basa en módulos y componentes, es decir, que podéis generar o bien un módulo desde cero con varios componentes o bien componentes para un módulo que ya existe, lo cual está bien, y en ese sentido sí que es un poco más flexible que Geoman, porque Geoman al final te va a generar lo que tengas desde cero, es decir, todo o nada. Y bueno, pues tenéis funciones de theming, esquemas, menú, permisos. Algunas cosas realmente se hacen más rápido con herramientas del IDE o con autogeneradores o macros que con un generador de código. O incluso formularios de varios pasos, como mediante el módulo enforms, y también tiene un generador para tipos de entidad, que funciona perfectamente. Te crea además que sean para que puedan tener bundles. Y bueno, está muy bien. A mí no me gusta, no porque tenga nada malo, sino por lo que comentaba antes. Al final cada uno tenemos nuestras maneras de trabajar, nuestras preferencias en torno a cómo estructurar el código, y la forma en la que lo estructura no me gusta, pero no tiene más. Aquí no voy a enseñar demo porque sería sobre lo mismo que he enseñado con Geoman, pero esto lo creé en 3 minutos, básicamente. Esta demo de ejemplo, ¿vale? El típico formulario con múltiples pasos, en el que además podemos navegar de un paso a otro, es decir, cuando hemos terminado el primer paso, pues si nos vamos pasamos al segundo, y si queremos cambiar algún dato del primero, pues directamente tenemos el menú arriba para ir cambiando y seguir hasta completarlo. Y esto pues es algo que también se nos puede ir un pequeño ratillo cuando tenemos que implementar todo desde cero, bien sea con el CTools Form Wizard o directamente con formularios Apelo y el Form State.
Os dejo aquí también unos links, bueno, a los proyectos de Genova, bueno, el core, Genova Entity, el módulo en Forms, que es el que acabo de enseñar, que ya lleva su propio generador de Genova. Y luego, la página del proyecto está un poco desactualizada y linka unos vídeos en Vimeo que no están bien linkados. Así que si queréis, sí que os recomiendo que le echéis un ojo a esos vídeos. Esos son los enlaces buenos y ahí el desarrollador pues va un poco explicando cómo funciona Genova y va enseñando cómo crear los formularios multi-step. Vale, me quedan 15 minutos, pero no quiero extenderme mucho. Sí que os voy a enseñar una última herramienta a modo de demo que se llama IDC o IDC, que viene de Interactive Drush Commands. Esto no os lo quiero vender como algo que vayáis a salir de aquí iluminados diciendo madre mía, he visto el cielo, esto es lo mejor que hay. Es simplemente algo que tengo a modo de playground, ¿vale? O a modo de sandbox. Que empecé con la idea de poder escribir comandos para Drush que fueran algo parecido, que nos permitan interactuar con Drupal de una forma parecida a la que os he enseñado con Geoman, pero poder escribir estos comandos de una manera más fácil que con Drush en sí mismo, porque aunque es muy flexible a la hora de lo que ofrece como framework, a la hora de utilizar según qué cosas no es tan amigable, por lo menos para mi gusto. Entonces, ¿qué es IDC? Pues es una interfaz para escribir comandos interactivos en Drush. Así puede no sonar muy claro, pero resumiéndolo o simplificándolo un poco, nos permite escribir comandos como clases de PHP, ¿vale? Entonces, cada comando que escribamos va a tener una clase en su fichero y utiliza CTools para el discovery. Es decir, que en nuestro módulo vamos a implementar el típico hook CTools plugin directory y le vamos a decir en qué carpeta tenemos nuestros comandos de IDC y ya lo va a hacer todo. Está hecho con CTools porque al final mi objetivo en concreto, el caso que quería solucionar era interactuar siempre con Drupal. Entonces, como iba a hacer siempre un bootstrap completo, dije pues nada, con CTools y me dejo de historia. No quiero implementar hooks en Drush para cada comando, solo quiero escribir mi propio comando. Y lo dicho, el concepto es similar al de Geoman, pero nunca he mirado a Geoman para hacer tal o cual cosa, simplemente es un concepto similar. Y bueno, ¿por qué hice esto? Pues porque Drush mola, pero tiene sus limitaciones y bueno, pues al final quería facilitar el acceso a algunas cosas de Drupal y mejorar un poco Drush si se puede mejorar como herramienta de desarrollo. Esto ya os digo que es muy personal, os puede gustar, os puede no gustar, pero os voy a hacer una demo muy rápida y ya está. Vale, me he quedado sin la otra. Vale. Vale, pues IDC lo que hace de entrada es que con un solo comando podemos acceder a todos nuestros comandos de IDC. Entonces, en principio estos son los comandos que tiene. Tiene uno para hacer un poco scaffolding de views o crear views de manera muy rápida. No pretende interactuar con Drupal para sustituir la interfaz. Pretende poder hacer cosas que haríamos de la interfaz de una manera quizá un poco más rápida. Al final los trabajos los tendremos que terminar en la propia interfaz de Drupal. Tiene también algunas funciones para roles, ¿vale? Primeras tiene uno para crear, editar y borrar roles, otro para clonar roles y sus permisos, otro directamente para asignar o revocar permisos y otro para crear o editar features. Entonces todo se basa en la interacción, es decir, cada comando va a tener una serie de pasos que están definidos en un método de la clase y luego para cada paso definido en nuestra clase de PHP vamos a tener que implementar otro método. Ese método siempre se ejecuta dos veces, la primera vez que se llega a él e inmediatamente después de que el usuario introduzca los datos. Entonces la primera vez va a ser sin haberse procesado y en la segunda va a recibir los datos de entrada del usuario. ¿Para qué? Para que en cada paso tengamos control sobre qué queremos hacer a continuación en base a los datos de entrada. Por enseñaros un poco qué ofrece también sobre Drush, voy a mostrar
el de los permisos, para dar, por ejemplo, permisos a un rol. Entonces, a ver, ¿qué podría utilizar aquí? Vale, mejor voy a utilizar el de features, que es más largo, para enseñaros lo que quiero. Vale, tenemos el Features Builder, entonces voy a decirle que quiero crear una feature. Pues DrupalCamp demo, primero el nombre de la feature y luego, por ejemplo, quiero decirle que voy a guardar permisos. Pues nada, elegimos el número 12. Esto Drush te deja hacerlo por defecto. Bueno, por defecto, con una función que no es nada difícil de utilizar. Cuando las quieres encadenar ya se vuelve el código un poco guarro. Ahora, algo que no te deja Drush es que cuando te sale una chorrilera como esta de números o de opciones, básicamente tienes que irte a buscar a ver cuál es la que quieres y coger el numerito. Y si quieres meter 10, aunque puedes elegir las 10, tienes que ir una por una metiendo los números. Es decir, si yo quiero estos permisos, tendría que ir 78, 79, 80, etc. Lo que hace IDC es, con algunas clases, secuestra un poco la entrada por defecto de Drush y permite hacer cosas como entrar valores separados por comas. Y además podemos meter rangos, ¿vale? Entonces podríamos decirle que queremos el 91, el 92, o sea, sí, el 90, 91 y luego del 92 al 95. Y directamente nos marca todo eso. Le daríamos a hecho, no queremos más componentes, confirmamos el directorio de instalación, ¿vale? En features. Y ya está. Nos pregunta el really want to continue, típico de features, y listo, y nos crea la feature. Vale, ¿qué más? Vale, otra cosa que me ha faltado, voy a enseñar rápido, es que podemos filtrar en pantalla lo que estamos buscando. Entonces, de nuevo, si queremos buscar permisos para views, pues con la entrada esta secuestrada que he comentado, podemos meter filtros como ese de search o directamente la palabra search, 2 puntos, y la palabra que estamos buscando. Y entonces ahí ya podríamos elegir en concreto los permisos que queremos exportar. Esto no lo hice, bueno, en concreto este comando de features no era para sustituir la interfaz de features. No sé si os ha pasado alguna vez, yo me he encontrado varias veces con portales que son inmantenibles y que cuando entras a la interfaz de features es imposible trabajar con ella, va lentísima, a veces ni carga, ¿vale? Portales que os llegan de otros clientes, proyectos antiguos, y tenía que retocar algo y era imposible interactuar con features. Entonces, al final, pues me acabé cansando y creé el comando para esto. Pero insisto que no es para sustituir la interfaz. Y bueno, pues por mostrar muy rápido, tiene un Views Builder también para hacer scaffolding de views. Así que, pues nada, vamos a ver view prueba. Aquí meteríamos unos datos muy sencillos, descripción, no descripción, y vamos a decir que, por ejemplo, queremos artículos. Entonces, podemos elegir los tipos de contenido que vamos a aceptar para los filtros. En este caso solo queremos uno. Le decimos además que queremos un display de página y un display de blog, ¿vale? Evidentemente, si tenéis Paint Displays o utilizáis otros displays, os van a aparecer ahí. Esto no está hardcodeado. Y vamos a querer una lista HTML. Y aquí, bueno, se ve un poco mal por el fondo blanco, pero podremos elegir todos los campos que queremos. Entonces, pues nada, tenemos el título, vamos a querer también la fecha de creación y luego todos los campos del 15 al 18. Decimos que estamos listos y encadena con el Features Builder para decir que lo añada a una nueva feature en este caso. Pues nada, Feature Views, guarda la view, nos pregunta confirmación para exportarla en la feature y ya está, ya tenemos nuestra view creada e importada en una feature
y nos da el enlace, bueno, en este caso no tengo la URL, pero nos da el enlace para la interfaz de Drupal, en la que ya podríamos terminar de configurar la view como queramos y directamente volver a actualizar la feature sin tener que pasar por la interfaz de features para meterla una vez creada. Bueno, ahí tiene alguna cosilla más, pero no me quiero extender. Si tenéis alguna duda o os interesa el proyecto y tal, pues me podéis secuestrar por el pasillo y preguntarme lo que queráis sin problema. Entonces, bueno, el resumen de la charla es el mismo que al principio. Utilizar los generadores de código. Hay bastantes, nos permiten olvidarnos del copy-paste, que está muy bien como compañero de viaje, pero al final es un poco cutre para hacer según qué cosas. Incluso muchas veces también vamos a tener que gastar algo de tiempo, incluso aunque reutilicemos código, copiándolo de otros proyectos. Intentar siempre, no sé, yo creo que es importante siempre mirar a otras comunidades, dedicar un poquito de tiempo cada semana a ver qué otras herramientas hay que podamos utilizar en nuestro proceso de desarrollo, y cuando no encontréis lo que queréis, pues bueno, al final, como experiencia personal, decir que construir herramientas para trabajar con ellas da una satisfacción muy grande, porque al final ves que cada uno trabaja con sus procesos, tiene sus necesidades, y al final nada va a funcionar mejor que lo que creamos para nosotros mismos. Y por citar una fuente de todas las que han influido un poco en esta charla, pues me gustaría sacar este libro, que es The Passionate Programmer, de Chad Fowler. Bueno, es un libro que a mí me parece muy bueno, imprescindible para cualquier desarrollador de software, y a mí personalmente pues me ha cambiado bastante la forma de ver la profesión. Y nada, eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta. La herramienta esta que es IDC, me parece muy interesante, ¿la tienes contribuida ya o la ibas a contribuir? Está contribuida. ¿En qué URL? IDC. Sí, Drupal.org, Project IDC. En concreto, a ver, tiene un roadmap por delante con cosas que quiero implementar, pero ya digo que está en desarrollo, ¿vale? Es un poco de playground, no es una herramienta perfecta, no pretende ser nada que revolucione el mundo de Drupal ni de Drush, pero bueno, ahí está. ¿Puedo hacer algo similar con qué? Con ficheros, con archivos. No tiene integración para ficheros. Si miras el código, de ese módulo, verás que es una guarrada. No, es que es así, es que es una mierda. Que no voy a engañar a nadie. Es un módulo para ayudar durante el desarrollo. Cuando estás haciendo un generador de código no estás buscando crear ningún framework. Entonces verás que al final está ahí pues un poco con lo que me hacía falta. En un momento dado vi que quería añadir las fechas y dije pues meto la integración con jQuery Calendar, ¿vale? Con el módulo date. Lo de ficheros se podría añadir, pero nunca he tenido esa necesidad, entonces no está. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí. Ese módulo funciona, o sea, ese generador funciona para Drupal 7 y 8. 7. Para Drupal 8 no he pensado si se va a aportar. Tengo que ponerme al día un poco con Drupal 8, porque estoy un poco desenganchado. Entonces no sé hasta qué punto sería útil y hasta qué punto sería mejor hacer algo con interfaz. Igual que tenemos la interfaz de Field API en Drupal, pues quizás sería interesante tener algo que nos permita crear esto desde una interfaz. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, por mi parte eso es todo. Ese es mi Twitter, por si tenéis alguna pregunta. Ese es mi GitHub, ahí está subida la charla. Subiré probablemente el Drupal que habéis visto con los módulos generados. Y tengo un par de generadores de Yeoman. Subiré también, bueno, el de la entidad de Yeoman lo contribuiré directamente a Yeoman para que sea uno de los oficiales.
Y nada, lo dicho, cualquier cosa podéis contactar también por el blog. Así que nada, muchas gracias.